Voy a pedir que abran sus Biblias ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Ahí vamos a tener nuestra escuela dominical. Cuando usted encuentre el pasaje, se pone de pie. Yo voy a leer los versos 1 y 2. Ustedes me siguen con su vista y después estaremos orando. Así estamos a principios de escuela dominical. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Oremos. Padre, gracias, Señor, le damos esta mañana que nos da. Gracias por habernos traído a su casa de oración con bien, por habernos guardado durante esta semana. Gracias, Señor, por su misericordia, Padre. Pidiéndole, Señor, que usted bendiga esta escuela dominical en ese día y le damos gracias de antemano en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pueden tomar sus lugares, pueden sentarse. En el capítulo número 6 vamos a tener nuestra escuela dominical. La semana pasada tuvimos el capítulo 5 que el hermano Ramiro terminó. El nombre se llama Las Señales. Vamos a estar viendo varias veces. Menciona señales que sabemos que pues eran milagros, manifestaciones que hacía el Señor Jesucristo. Había muchas señales y decía que gran multitud le seguía, había mucha gente siguiéndole. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estábamos viendo ahí en el capítulo 5 que el Señor Jesucristo se encontraba en Jerusalén, hizo allí una sanación. En ese estanque vemos que había una gran multitud de enfermos, pero solamente uno fue sanado. Miramos que porque él hacía estos señales y milagros en sábado, era mal visto, ¿verdad? Los religiosos incluso querían quitarle la vida. Lo perseguían por esa situación, y entonces él les habló ahí, y él decía ser el Hijo de Dios. Amén. ¿Verdad? Y entonces por eso todavía más lo perseguían, más querían matarlo. Y de pronto aquí en el capítulo 6 miramos que él se encuentra bastante retirado de Jerusalén, en el lago de Tiberias, también le llamaban mar, pero en realidad pues es un lago, pero le llaman mar también, y en ocasiones el lago es el mar de Galilea o el lago de Tiberias. Bueno, y en ese lago pues hay ciudades alrededor, ¿verdad? Lo encontramos ahí, en esa parte. Las primeras, dice el estudio, que las primeras 3 señales ilustran cómo el hombre se salva por medio de la palabra y también por fe y por gracia, ¿verdad? La cuarta señal que vamos a estar mirando hoy es la alimentación. En ese capítulo 6 vemos que lo siguió gran multitud ahí en ese lago. Dice
Ahorita vamos a estar leyendo los pasajes y hizo un gran milagro ahí. Fue un gran milagro que hizo, alimentando a más de 5,000 personas. Dice que eran 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. O sea, en realidad era una gran multitud. Amén. Con el alimento, con la comida que alguien llevó. Dice la Biblia que él fue con sus discípulos en una barca, eran 12 y él y todo, pero dice que gran multitud le siguió a pie. Y dice ahí en el Evangelio que un joven, un muchacho, llevaba 5 panes y dos pececillos, 2 pescados, quizás no eran tan grandes. Yo me atrevo a pensar que hay muchas cosas que obviamente en el Evangelio de hecho no están escritas. Dice que muchas no se escribieron porque no cabrían en los libros. No lo podemos cargar como la cargamos en los libros en nuestras manos. Y se pone a pensar, bueno, si tanta gente iba, solamente un joven fue tan precavido para llevar comida, ¿verdad? Era una multitud y dice que los discípulos le dijeron: maestro, despídelos porque ya es tarde, la gente no tiene comida, para que vayan por ahí a las aldeas y compren, para que se alimenten. Pero había uno que se había llevado. No se sabe el propósito por el cual lo llevó. Yo a veces echaba a volar la imaginación. ¿Sería que la mamá le dijo a este joven: mira, llévale al maestro esta comida? No se sabe. Solamente yo pensaba ahí, porque cuando el papá de David quiso enviarle comida a sus hijos que estaban en guerra, dijo: llévale esto a tus hermanos, pero esto aparte es especialmente para el capitán o el general del ejército. Entonces, no lo sé, solamente es mi imaginación propia, pero la verdad es que ahí estaban y ese joven estuvo dispuesto a cederlo, porque de alguna forma, ¿cómo se dieron cuenta los apóstoles? Aquí hay un joven, ¿verdad? Quizás él debió haberles dicho: aquí traigo esta cantidad de comida, ¿verdad? Dice: pero pues eso, ¿qué es eso para esta multitud? Y vemos que el milagro se desarrolló. Dice la alimentación de los 5,000 nos muestra que la salvación satisface las necesidades internas del corazón. Jesús es el plan de vida. Este milagro también nos recuerda que mientras que la salvación es del Señor y concedida solamente por gracia, Dios todavía usa instrumentos humanos para llevar el evangelio a los hombres. Jesús les dio del pan y de los pescados a los discípulos y ellos los repartieron a la gente. Bueno, los repartieron. Y hay otra cosa que también me llamó la atención, aunque no es relevante, pero puede uno pensarlo. ¿De dónde salieron las canastas que llevan 12, una para cada quien, ¿verdad? Y bueno, la Biblia habla que las personas cuando salían pues llevaban sus bolsas, bolsa del material que haya sido, pero en ese caso eran canastas. Y me llama la atención en algunas películas se ha mirado que los pescadores ahí en el lago usaban canastas para el pescado, ¿verdad? Estaban en un lago que es pescadores. Pues podemos pensar que eran las canastas que podrían usar los pescadores. Pero bueno, de repente aparecieron
había 12 canastas vacías en las cuales el Señor, al hacer el milagro, las fue enviando llenas para que repartieran a la gente, ¿verdad? Porque pues era una multitud. ¿Cómo va a llevar comida para tanta gente? Tiene que llevarla en algo. Pues en ese caso debieron haber sido las mismas canastas que después llenaron con los sobrantes, ¿verdad? Eso es lo que yo he pensado. Dice allí, quiero que alguien me busque Romanos 10 y el versículo 14. Romanos 10, 14. Amén. Dice la palabra de Dios: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Gracias, hermano. Pregunta Pablo ahí en Romanos 10, 14, dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Si como el muchacho ahí en el Evangelio de Juan 6, 9, regresamos al Evangelio de Juan 6, 9, dice voy a leer el 8 también. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Le damos todo lo que tenemos. Él lo tomará, lo repartirá y lo usará para bendecir a otros. Las 4 últimas señales en el Evangelio de Juan ilustran los resultados de la salvación. Ahora sí, voy a necesitar un voluntario que me lea Evangelio de Juan 6, desde el verso 1 hasta el 14. Amén. Y voy a necesitar otro que me busque ahí mismo en el Evangelio de Juan 6, del 15 al 21. Amén. Amén. Y otro que me busque Evangelio de Juan 9, del 1 al 7. Amén. Y necesito otro voluntario que me lea ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, de los versos 34 al 46. Amén. Vamos a leer el primero. Dice, alimentación de los 5,000. Amén. En Juan 6, del 1 al 14, dice así la Biblia: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos:
recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces dice ahí en esa lectura que acabamos de decir, dice que la alimentación de los 5,000, la salvación trae satisfacción, o sea, quedaron satisfechos, aunque estaban comiendo una comida física. Y sabemos, porque este pasaje los 4 evangelios, está en los 4 evangelios, entonces unos nos dicen una parte, otros nos dicen otra. Por si leemos los 4 podemos enfocarnos más bien en este tema. Pero aparece ahí, entonces dice que quedaron cuando ellos comieron esos peces, esos panes, comieron a llenar, de tal forma que aún les sobró. Y bueno, uno diría, recoger 12 cestas llenas de 5,000 personas, pues realmente les quedó muy poco a los que les quedaron, porque era una multitud tan grande. Pero quedaron satisfechos. Lo otro es que se dieron cuenta que esa señal que había pasado ahí era un milagro. ¿Verdad? Era un milagro, porque ¿quién iba a pensar? Yo creo que ellos, cuando fueron, ellos no iban pensando, no iban por el alimento, ¿verdad? ¿Quién les va a dar a tanta gente? ¿Sí? Es algo nunca se había visto así, y menos que fuera de una forma milagrosa, ¿verdad? Entonces quedaron satisfechos. Dice en el siguiente pasaje que vamos a leer ahí, dice que la tormenta se calma. Evangelio de Juan 15, perdón, 6, del 15 al 21. Amén, dice la bendita palabra de Dios. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Dice que la salvación trae paz. Aunque esa gente, la mayoría de ellos eran pescadores que se habían criado en ese lago, en esa región, esta tempestad por la cual estaban pasando superaba muy seguramente a todas las ocasiones que ellos habían estado en el mar. Estar remando con unas oleadas grandes, bastante aire, era una barca no de velas sino de remos. Entonces todos remando, o otros quizás sacando agua de esa barca. Era noche, la oscuridad. Tenían miedo, realmente tenían miedo. Y entonces aún así, entre todo ese caos que estaban pasando, mirar que una persona viene caminando en el agua, pues se espantaron mucho más todavía, porque pues ellos nunca habían visto eso. Ellos eran los primeros que estaban viendo ahí. Entonces cuando el Señor se dio cuenta que estaban espantados, les dijo: pues
tengan calma, no pasa nada, yo soy. Y cuando él llegó, dice que todo se puso en paz. ¿Verdad? Dice en uno de los evangelios, se hizo grande bonanza, o sea, algo bonito, silencioso, ya no había vientos, no había olas, todo, y lo más, dice, aquí en ese dice, y llegaron luego, o sea, ya no hubo ninguna oposición para remar y llegar hasta Capernaum. No se sabe a qué distancia estaban, pero si estaban a medio del lago, pues posiblemente eran algunas millas para llegar a la orilla. Pero en la escritura ahí dice que llegaron luego, o sea, llegaron, a lo que quiere decir que llegaron sin ninguna oposición, con mucha tranquilidad. Ya no como ahora las lanchas de motor que van a una velocidad tan grande, ¿no? Dice, llegaron luego, llegaron a su paso normal, con mucha tranquilidad. Dice que la salvación trae paz, ¿verdad? Dice en el Evangelio de Juan 9, vamos ahí más adelantito, de los versos del 1 al 7. Amén. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fueron entonces y se lavó y regresó viendo. Gracias. Dice, la salvación trae luz. Amén. ¿Verdad? Y yo creo que muchos de nosotros ahora, aunque no está hablando pues era una ceguera física, pero la Biblia también habla de una ceguera espiritual, ¿verdad? En la cual los que miramos, muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Y yo creo que bien sabido de cada uno de nosotros que las cosas que antes o que vemos ahora en el sentido espiritual, antes no las veíamos, ¿verdad? De acuerdo. No, simplemente estaban veladas, no las podíamos concebir o no las podíamos mirar espiritualmente. Dice la Biblia que estábamos ciegos espiritualmente. Aquí miramos en este milagro, podemos mirar, por ejemplo, dos cosas. Una es que llegaron a ese lugar, encontraron a esa persona ciego. Los discípulos hubieran podido haberle dicho, en vez de haberle preguntado el motivo por el cual estaba así, podrían haberle dicho: oye, ¿podría recibir la vista así como aquel que estaba allá en el estanque, lo sanaste? A también podría sanarlo. No, él le preguntaron que si su situación de él era por cuestión del pecado, ¿verdad? La Biblia dice que todos hemos pecado, ¿verdad? Pero la contestación del Señor Jesús es que el pecado no era el motivo por el cual estaba él así, o por lo cual él había nacido. Esta persona había nacido ciego. Entonces, no era el problema. No era ni siquiera de sus papás tampoco.
aunque sabemos que la Biblia dice que todos hemos pecado, todos, pero el motivo no era el pecado por el cual estaba ciego, el motivo por el cual él nació ciego, aunque nadie lo hubiera pensado o lo hubiera sabido, pero el Señor sí lo sabía, era para que se manifestara a él en ese momento, ¿verdad? Para los que lo estaban viendo, pero también para el que había nacido ciego. Entonces, el otro es que ni él ni nadie le pidió que lo sanara. Simplemente no veía. El Señor Jesucristo pasaba por ahí y no se daba cuenta, no lo veía. Y lo otro es la obediencia. Le dice, ve, ¿verdad? Ve y lávate. Él dice en el 7, y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó mirando, ¿verdad? No hubo ninguna oposición, no hubo, sí, pero pues como el que estaba ahí tirado, es que no tengo quien me lleve, ¿verdad? Él estaba ciego y yo no sé cómo le hizo, pero dice que fue y se lavó. Si alguien lo condujo o lo llevó, la Biblia no menciona eso, pero yo he mirado, por ejemplo, ahí en mi pueblo donde vivo, no aquí en Lincoln, sino en México, hay un cieguito. No sé si él nació así o no, pero ahí a mí me gustaba sentarme a platicar con él. Y un día le digo, ¿a dónde vas? Dice, es que me mandaron a pagar el agua, creo. Y tenía que cruzar casi el pueblo para ir a pagar el agua. Y él iba caminando. Sin mirar. No ve, simplemente no ve. Y no usa ni bastón, no usa. Él nomás, como que usa sus oídos. Pone así y oye los carros de un lado y de otro y ya cruza la calle. Y ahí se va caminando por la calle y así. Pues a veces sí medio tropieza porque pues, en las calles hay huecos y todo eso, pero él va caminando así muy tranquilo. Entonces, podría ser el caso que esa persona también sabía a dónde estaba el estanque y él podía ir y venir. Amén. Porque yo creo que sería algo injusto de parte de Dios o aún de cualquier persona decirle que haga algo en lo cual no puede hacer, ¿verdad? En lo cual no puede hacer. Y en ese yo recuerdo, lo hicieron aquí en una ocasión con el hermano Ramiro, de que cerrara sus ojos y se dejara caer. Y en efecto lo hizo, y yo le pregunté a él, digo, ¿por qué lo hizo? O sea, ¿cuál era en la Biblia dice, obviamente dice que Dios no puede ser tentado, ¿verdad? No debe uno tentar a Dios. Dice, la contestación de él fue, bueno, me puse a pensar y dije, yo no creo que me vayan a dejar que me golpee. Eso fue. Y en realidad alguien lo estaba esperando cuando se echó para atrás, alguien lo estaba esperando. Y luego, pues yo lo pensaría dos veces, pero él lo pensó así. Y en realidad, si uno piensa como que estaba cieguito, pues si me está diciendo que vaya y es el maestro, el que dice que es el Mesías o el profeta que va a venir, pues yo voy tomo el riesgo y va y dice, regresó viendo. Y lo otro es que él, acuérdense que nunca había mirado. Recuerdo que cuando unos mineros se quedaron atrapados por allá en Chile, algunos meses en la oscuridad, cuando ellos los sacaron afuera, porque hubo un rescate y gracias a Dios que los sacaron a todos con bien, les mandaron a hacer unos lentes especiales porque los médicos decían, no, es que cuando ellos salgan, la luz les va a perjudicar sus ojos, les va a dañar sus ojos.
Pero aquí miramos que el Señor tenía todo controlado. Amén. No necesitaba lentes. Dice, regresó viendo. Pues me imagino que regresó porque pues quién iba a querer mirar, quién le iba a regresar a la vista, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Amén. No como aquellos leprosos que se fueron y no regresaron, ¿verdad? Sí. Aunque el Señor les había dicho vayan, pero uno dice, pues yo mejor desobedezco y me regreso. Y ese era samaritano, ¿verdad? Y entonces la confianza de este hombre en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, pues regresó para mirarlo. Amén. Él fue el que me regresó la vista y dice, la Biblia dice enfáticamente regresó viendo, regresó mirando. También quiero que veamos ahí en Evangelio de Juan 11, versos 34 al 46, ahí vamos a encontrar otro milagro que es la resurrección de Lázaro. Amén. Dice, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, y vinieron vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Gracias, hermano. Entonces dice que la resurrección de Lázaro trajo, o la salvación, dice que trae vida, ¿verdad? Dice, le trae vida. Porque también en las escrituras dice que a todo aquel que no ha conocido al Señor Jesucristo como su Salvador, dice que está muerto espiritualmente, ¿verdad? Igualmente, pues vemos este milagro, como todos los milagros, con todo fuera de lo natural. Después de 4 días, sus mismas hermanas decían, pues ya ese cuerpo ya ha entrado en descomposición, ¿verdad? ¿Cómo quieres que abran esa tumba? Los judíos tenían la costumbre de cuando el cuerpo, la persona moría, pues lo envolvían hacían una mortaja, no sé si tendrían féretros o no, pero como si los vendaran, y ya los dejaban ahí, en ese caso en una cueva, los acostaban ahí y los dejaban, como lo hicieron con el Señor Jesucristo, pero los sepultaban en el mismo día. No hacían como nosotros tenemos la costumbre, y como aquí en Estados Unidos, que duran ahí, los congelan y duran
2, 3 semanas y después lo sepultan. No, y era inmediatamente lo sepultaban, pero sí era bien sabido que pues el cuerpo entraba en descomposición. Y entonces ellos dicen, aquí solamente hay dos cosas: o ese cuerpo nunca se descompuso, o el Señor Jesucristo le regeneró todo en un momento así, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas, pero vamos a pensar que esta situación estaba preparada para eso, ¿verdad? Porque ya el Señor Jesucristo se los había dicho a sus discípulos que eso era para manifestar su poder, que esa enfermedad no era para muerte, y que dormía, pero en realidad estaba diciendo que había muerto, ¿verdad? Dice, vamos porque ya murió. Casi no tendría hecho decir voy a regresar solamente porque ya murió. Ya no tendría caso. Ya cuando una persona muere y lo sepultan, aunque sea su familiar más inmediato, dice, pues ya, ¿para qué voy si ya lo sepultaron? Mejor me quedo acá. Pero en este caso no, había un propósito. Entonces quizás podríamos pensar, si echamos a volar nuestra imaginación, podemos pensar que ese cuerpo nunca se descompuso, sino que estaba como si estuviera dormido. Pero estaba muerto. Y cuando el Señor Jesucristo le dijo ven fuera, fue en un instante, se levantó, aún en la condición que estaba atado. Pues yo no sé si ustedes han mirado las carreras de encostalados, ¿verdad? Están en un costal, no usan sus manos ni sus pies, pero sí pueden brincar. Entonces, de alguna forma salió Lázaro ahí, y entonces sí necesitó que alguien lo desatara. Desátenlo y ya que salga. Aunque después de eso pues realmente no dice mucho de Lázaro la Biblia, pero fue un milagro. Dice que entonces en esa situación pues la salvación trae vida. Jesús no iba a ser rey de un grupo de personas interesadas solo en llenar sus estómagos. Vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a leer, y voy a leer el verso 26. Dice: voy a leer el 25 también. Dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo regresaste acá? Aquí vemos y sabemos por las escrituras que estas personas estaban interesadas en hacerlo rey. Pues nos conviene, nos dio de comer, ¿verdad? Pero le hacen una pregunta al cual el Señor no les contesta la pregunta que le preguntaron a ellos, sino que les contesta de acuerdo a lo que ellos estaban pensando, a lo que ellos sentían en sus corazones. Dice el Señor Jesús en el 26: respondió Jesús y les dijo: de cierto, 2 veces la palabra de cierto, digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. O sea, dijeron, pues nos conviene, ahora sí, ya estaban del otro lado, y cuando fueron allá a buscarlo y no lo encontraron, en algún lugar va a estar, y lo encontraron allá en Capernaum. Dice el estudio, dice: despidió a la multitud y fue a los discípulos al otro lado. Despidió la multitud al Señor Jesucristo y envió a los discípulos al otro lado del mar, sabiendo plenamente de antemano que la tormenta se avecinaba. Casi cuán similar a la iglesia de hoy estamos batallando, estamos
en contra de las tormentas de Satanás, pero nuestro Señor está orando por nosotros en el monte. Y un día vendrá para traernos paz. Nótese también que la barca de manera milagrosa llegó a su destino cuando Cristo subió a bordo. O sea, cuando el Señor Jesucristo viene a bordo, cuando viene a nuestras vidas, calma las tormentas. Entonces, la salvación trae paz al corazón, paz con Dios. Dice Romanos 5:1. Dice, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo contrario de la paz? En este caso, pues guerra, ¿verdad? O enemistad. Estábamos enemistados antes. Y la paz de Dios, dice Filipenses 4, versos 4 al 7. Filipenses 4, versos del 4 al 7 dice, regocijados en el Señor siempre, y otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En los versículos y regresamos ahí al Evangelio de San Juan 6, estamos leyendo y voy a leer para ustedes los versos del 22 al 31. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al mar, donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo,
mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Hasta el 32 o el 31 dice, aquí tenemos el escenario del sermón. La gente interesada en la comida, siguió a Cristo al otro lado del mar hasta Capernaum y le halló allí en la sinagoga. Dice el versículo 59, San Juan 6:59, dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y ahí en la ciudad de Capernaum hay unas ruinas de una sinagoga que de ese tiempo del Señor Jesús, que esa es muy probablemente es la sinagoga donde el Señor Jesús estaba ahí viendo, enseñándoles en ese momento. Dice, ahí en ese lugar él reveló los motivos superficiales, carnales de ellos. Dice en los versos 26 y 27, nuevamente regresamos ahí el Evangelio de Juan 6, versos 26 y 27. Voy a leer desde el 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Precisamente en la ciudad, ahí en Capernaum. Dice el Señor Jesucristo en el 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. El 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dicen, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dice, ellos le estaban buscando solamente por la comida, pero la verdad es que no creían. ¿Qué más señales querían mirar? ¿Qué señales haces para que creamos? O sea, en otras palabras, estaban diciendo, no creemos en ti, ni siquiera creemos en que la comida que nos diste, porque para ellos pues solamente fue una comida y al rato ya van a tener hambre otra vez. Eso es algo pasajero. ¿Qué es eso? Querían señales. El Señor Jesucristo le dijo que creyeran, porque Él sabía y le estaban diciendo, en otras palabras, le estaban mostrando su incredulidad. Y entonces empiezan a argumentar del maná. Dice que sus padres, en eso nosotros nos damos cuenta que esas personas eran judíos y conocían la historia, y conocían de Moisés, y conocían que por 40 años estuvieron comiendo del maná. Es decir, eso es más importante. Y más sin embargo, pasaron los 40 años y se fueron y murió esa gente y todo. Y aunque era un milagro tan grande, las personas se acostumbraron a ello y lo minimizaron, porque pues no tenemos que hacer nada, solamente levantarnos, ir a juntarlo y es todo, ¿verdad? Ahora, tenía que ser temprano porque dice que luego se disipaba, entonces tenían que madrugar. Pero bueno, ya tenían comida para todo el día. ¿Cuándo se había visto eso en el desierto? Nunca se había visto, ni se volvió a mirar. Mas sin embargo,
eso era pasajero. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. El Padre envió a su Hijo. Dice en el 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿No les fue suficiente el haber mirado la alimentación de esa multitud? Entonces, ¿qué obras haces? ¿Qué más puedes hacer por nosotros? Porque eso, pues, como que no, para nosotros no es suficiente. No creían. El 31 dice ahí, en el 31, si nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. En el 32 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Pero ellos seguían pensando en lo físico, ¿verdad? Pues ya les dio a aquella gente maná por 40 años, pues aliméntanos también así como lo hizo, pues síguenos dando, ¿verdad? Estaban pensando solamente en lo terrenal. Dice, así como Él por gracia les alimentó con pan, y todo lo que tuvieron que hacer fue recibirlo. De la misma forma, Él quería darles vida eterna, pero ellos pensaron que debían ganársela. En los versículos 30 dice, los judíos lanzaron un reto a Jesús: muéstranos una señal. Le recordaron la manera en que Moisés les dio pan, o sea, les dio el maná del cielo para alimentarlos. Y eso por lo encontramos ahí en el libro de los Éxodos. Y Jesús lo usó como base para su sermón. Ahí dice, dice, hay 3 divisiones, pero lo vamos a mirar la semana que entra. Vamos a darle continuidad. Así es que les voy a pedir que se pongan de pie. Se ha culminado el horario. Padre, gracias, Señor, le damos en este día que nos ha dado. Gracias por su palabra. Y Padre, que usted nos guarde de tener un corazón incrédulo. Padre, podemos encontrar muchas señales aquí en su palabra, y a veces pareciera que no se nos hacen creíbles, pero sabemos que están escritas para que nosotros creamos que usted es el Hijo de Dios y que usted es el Salvador del mundo. Le damos gracias y le pedimos que usted siga bendiciendo el servicio en este día. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.